Buenos días, profesora y compañeros con todos. Mi nombre es Eduardo Ortiz Palacín y voy a expresar una idea muy interesante el día de hoy. Una idea muy interesante, pero a la vez muy controversial e incluso un poco criticada. Sin embargo, trataré de demostrar eh, que usando los videojuegos como herramienta en el hacer educativo, se pueden lograr grandes resultados a largo plazo. Resultados concretos, ¿ah? Hablamos de resultados concretos e íntegros de nuestros futuros estudiantes. Bueno, comencemos. Primero, si me permiten compartirles unas experiencias, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, era un adolescente, tenía la divertida costumbre de ir, por ejemplo, a estas cabinas de internet y buscaba siempre los juegos, los últimos videojuegos de esos años, ¿no? Hablamos de años antes del 2007 aproximadamente. Está de más decir que mi progenitora siempre me sermoneaba, indicándome que los jueguitos, como ella le llamaba, era una gran pérdida de tiempo y que debía dedicarme a actividades más relevantes. Tal vez tenía razón, al menos en una pequeña fracción de la situación, obviamente. ¿Por qué digo esto? Justo hace una década ya, hablamos del año 2014, informando sobre el gran auge de los eSports, ¿no? Que son los deportes electrónicos, donde personas de todo el mundo compiten por premios en cientos de miles de dólares solo con jueguitos, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema sobre ello. Y me sorprendió una noticia. Me sorprendió la noticia de que un joven de 16 años, un adolescente en Brasil, que se llamaba Kylie Buga, ganó un premio de 3 millones de dólares, 3 millones de dólares, 3 con 6 ceros, en un torneo de Fortnite de la empresa Epic Games Global. Eh, un premio muy considerable, ¿no? Para haber sido participando en un juego de video. Otro caso es el del equipo Fnatic, que en el año 2011 también ganó un campeonato del videojuego del tipo MOBA, League of Legends, llevándose un pozo de $250,000. O sea, podría nombrar muchos casos más donde los videojuegos, de ser una mera distracción, que era hace ya casi 20, 30 años, se volvió ya un medio de obtener recursos y cumplir metas. Entonces, sabiendo ello, y muchas otras situaciones similares, claro, ¿por qué sería descabellado entonces pensar que se puede educar a los estudiantes con una herramienta tan versátil como son los videojuegos? ¿Acaso no es factible crear un sistema acorde a las necesidades de los alumnos y que utilice un sistema virtual lúdico que, además de ser divertido, conlleve aspectos educativos y con resultados en los alumnos? ¿Mm? Entonces, ahí empiezo yo mi punto. En los últimos años, los videojuegos pasaron de ser un mero pasatiempo, ¿no? A más complejos, ¿no? Con situaciones más humanas y que tocan temas más reales de la actualidad. Usan datos históricos reales, usan ciencias, biología, física, química, e incluso crean personajes célebres de la historia, ¿no? Desarrollan puntos en la historia, ¿no? Puntos reales. Se investiga más sobre ellos. Hay una investigación de parte de gente que crea estos videojuegos. Se crean lugares reales, basados en ciudades y países existentes. Se busca dar mensajes motivadores, políticos, incluso religiosos. Llega a tal punto que desarrollan ideas filosóficas sobre la existencia del ser y del alma. Sin ahondar mucho en esos temas, centrémonos en uno principalmente, en una ubicación principal de los videojuegos, la educación escolar. Hablemos ahora de un punto, de un título muy interesante, Game Based Learning, o, su traducción al español, aprendizaje basado en juegos. Este método educativo utiliza los buenos puntos y aspectos de los videojuegos para transmitir conocimientos a los estudiantes, y se fundamenta en tres puntos clave. Los siguientes puntos: dinamiza la educación, incrementa la motivación escolar y facilita la práctica. Hay países centralizados de Europa y algunos estados de Norteamérica donde se están utilizando videojuegos para educar, ¿no? Dentro de clases se están utilizando videojuegos. Veamos el caso de Microsoft, la empresa Microsoft, con el Minecraft Education. Minecraft es un videojuego que fue creado con fin de entretenimiento y una propuesta totalmente diferente, ¿no? Un sandbox con capacidades cuyo límite lo define solamente la imaginación de quien lo juega. Por ahí un punto importante fue el desarrollo de ello. Fue un éxito. Fue un total éxito hasta el día de hoy, y con su versión Education se está utilizando en distintas instituciones y colegios de todo el mundo. En el Perú incluso, universidades como por ejemplo la UPC aplican esta herramienta para
prácticas y modelados en carreras de ingeniería industrial y arquitectura, ¿no? Entonces sí se está utilizando los videojuegos para poder generar aprendizaje, incluso aprendizaje universitario. Otras aplicaciones que podemos mencionar son Dragon Box para geometría, Extreme Event enseña sobre desastres naturales y trabajo en equipo. Pacific sirve para entrenar el liderazgo y la gestión de equipos. Spore es útil para poder entender algo de biología, algo muy interesante de biología. Incluso hay juegos que también ayudan en el campo de la medicina, como por ejemplo Blood Typing, educa sobre tipos de sangre y transfusiones, entre otros. La lista es larga y podemos seguir hablando de todos los campos donde los videojuegos están siendo pieza clave en la educación, no solo de los jóvenes, de los escolares, también de los mismos profesionales. Se volvieron parte importante de la globalización, la actualidad en las evaluaciones educativas. Ya no son solo una distracción o algo de niñitos que pierden el tiempo, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros como educadores del mañana debemos tener en cuenta la estrategia lúdica de los videojuegos, no verlos como distracciones, sino como catalizadores de estrategias para lograr aprendizajes que esperamos de nuestros estudiantes. Los tiempos cambian, hay que ser claro y debemos ser parte de ese cambio. Tal vez en esos cambios podamos encontrar objetivos nuevos, metas diferentes que nos lleven a la excelencia humana. Muchas gracias por su atención.